Shalom. Una vez más estamos compartiendo juntos la palabra de Adonai desde el hebreo, del idioma y la cultura hebrea de la Biblia, de la Torá. Y estamos en una fecha muy importante, en una fecha muy especial, especialmente hablando históricamente y hablando proféticamente, porque estamos celebrando Yom HaAtzmaut, el Día de la Independencia de Israel, donde se celebra que en 1948 el moderno Estado de Israel fue declarado independiente, fue declarado un país libre y soberano, cumpliendo profecías bíblicas como las que encontramos en el pasaje que vimos la semana pasada en relación con Yom HaShoah, o el día de recordación del Holocausto. Me estoy refiriendo a Ezequiel capítulo 37, donde estamos viendo la profecía acerca de los huesos secos que se relata en ese capítulo, y que, como dijimos la semana pasada, no es un pasaje parabólico, un pasaje de fantasía, es un pasaje que ocurrió realmente y que está señalando desde el tiempo en que fue escrito por el profeta Ezequiel, aproximadamente 400 años antes de Yeshua, de que iba a ocurrir algo así. Y ocurrió, como lo vimos también la semana pasada, en el tristemente recordado Holocausto judío, donde 6 millones de personas murieron en los campos de concentración. Pero Dios es un Dios de vida. Adonai es un Dios de resurrección y de vida. Por eso Él prometió en el mismo pasaje, en Ezequiel capítulo 37, desde el verso 12 en adelante, leemos lo siguiente: profetiza, le está hablando el eterno Adonai al profeta Ezequiel, profetiza, ya habíamos dicho que la palabra hebrea para profetizar o para profecía es Naví, que implica hablar palabra de Dios en el nombre de Dios, hablando la palabra escrita del Señor. Profetiza pues y diles: así dice el Eterno, he aquí, abriré vuestros sepulcros, oh pueblo mío. ¿Cuáles son esos sepulcros? Después del Holocausto y durante el tiempo del Holocausto, mucha gente judía, como dijimos, que murió en los campos de concentración, y otros que tuvieron que salir escapando, y muchos de esos que salieron escapando fueron a la tierra de Israel, a habitar la tierra de Israel. La palabra hebrea para sepulcros es kever, como aparece en la pantalla, que es la misma palabra para tumba. Y en la tradición judía se entiende que toda persona judía que vive fuera de Israel y que está siendo perseguida, maltratada, abusada, o quienes perecieron en el Holocausto, estaban muertos en vida y estaban en sus sepulcros y en sus tumbas. Y por eso leemos: he aquí abriré vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Eterno, cuando haya abierto vuestras tumbas y os haya hecho salir de vuestros sepulcros. Otra vez, tumbas, que ver, sepulcros, que ver, oh pueblo mío. O sea, que después del Holocausto, en un acto de resurrección, Dios abrió la posibilidad de que judíos de todo el mundo, aún sobrevivientes del Holocausto, pudieran ir a vivir a la tierra de Israel en libertad,
y hoy en día tenemos 10 millones aproximadamente de habitantes en Israel y un progreso enorme, uno de los países más aventajados en tecnología, en ciencia, en medicina, en finanzas, en ejército, uno de los países mejor reconocidos en el mundo por sus avances en todas las áreas. ¿Y esto qué nos muestra? Que Dios cumple su palabra, que lo que Él anticipa, esto fue escrito 400 años antes de Yeshua, por lo que podemos decir fue aproximadamente 2400 años antes de que se cumpliera o de que comenzara a cumplirse, porque aún está en proceso, porque hay judíos de todo el mundo que están regresando a la tierra de Israel, que están volviendo a vivir en la tierra de Israel. Algunos por persecución, como los judíos de Ucrania en este tiempo, u otros por situaciones de crisis, y en Israel encuentran cómo comenzar una nueva vida. Pero lo más importante aquí, mis queridos, es algo que nos dice el último versículo del tema de los huesos secos en Ezequiel capítulo 37, porque el versículo 14 dice algo que está en proceso de cumplimiento en estos días, pero que no se ha cumplido completamente. Dice, y pondré mi espíritu, y aquí está hablando del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo de Dios, que es un ejad, que es una unidad, como hemos explicado en programas anteriores, con Abba, el Padre, con Yeshua, el Mesías, el Hijo. ¿Por qué dice esto y por qué digo que está en proceso y que aún no se ha cumplido completamente? Porque para recibir el Espíritu Santo, tanto personas judías como personas no judías o gentiles necesitan tomar una decisión. Y la decisión es recibir a Yeshua, creer que Yeshua es el Mesías prometido y esperado a Israel, que el Mesías ya vino, es Yeshua o Jesús. Yeshua su nombre hebreo, Jesús su nombre en español, según la traducción. Pero para ello, repito, es necesario que Yeshua sea por fe en nosotros nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y entonces sí, según escrituralmente está demostrado, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros y a llenar nuestras vidas de plenitud, de vida abundante, de nueva vida y de vida eterna. Y esto se está cumpliendo, repito, en un proceso, porque aún la mayoría del pueblo judío no cree que Yeshua es el Mesías prometido. Y entonces el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no entra a vivir en muchas vidas judías, por más religiosidad que practiquen, porque es necesario vivir llenos del Ruach HaKodesh. Y para eso, repito, y no me voy a cansar de repetirlo, es necesario creer, aceptar, reconocer y vivir con Yeshua como Salvador, como Señor, como Mesías, como Elohim, Dios hecho hombre, para redimirnos, para salvarnos. Por eso el versículo 14 continúa: pondré mi ruach, pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra, en la tierra de Israel,
y sabréis que yo el Eterno he hablado y lo he cumplido, dice el Eterno. Hermanos queridos, hay un mandamiento muy importante en el Salmo 122:6, donde nos dice, orad por la paz, orad por el shalom de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y en Romanos 11:26 nos dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Y para que todo Israel sea salvo, debe ocurrir el que todo Israel crea que Yeshua es el Mesías, lo reciba, lo acepte, viva intimidad con él, con Adonai, y llenos del Ruach HaKodesh. Por lo que esta profecía se está cumpliendo en un proceso. Hay un porcentaje elevado, no todos los judíos todavía están viviendo en Israel. Hay un porcentaje y cada día más y más están haciendo alía, retornando a Israel. Pero necesitamos orar para que más y más personas judías conozcan, reciban, reconozcan, vivan a Yeshua, al Mesías, como su Mesías, Redentor, Salvador personal. Y si usted es judío, o tiene raíces judías, o tiene sangre judía, o tiene antepasados judíos, este mensaje, este estudio es para usted. Usted, como lo hice yo hace muchos años, puede recibir a Yeshua como su Mesías y Salvador, y va a experimentar la plenitud del Espíritu de Dios, que no es otra cosa, como hemos dicho también en otros programas, que el mismo Dios en su Espíritu. Y no estamos hablando de espiritismo, estamos hablando de la presencia, de la Shekinah, de Adonai morando en nosotros, morando en usted, para vivificar su vida. Y déjeme decirle algo, es más importante que una persona judía reciba a Yeshua que haga aliyá para ir a vivir a Israel. Es causa y efecto, pero lo primero es reconocer, es recibir, es creer que Yeshua vino primeramente a nuestro pueblo y que Él es el Mesías y el Salvador. Y perdón que lo repita tanto, pero es muy importante que lo podamos reconocer. En el próximo programa voy a estar hablando de otro tema vital, de otro tema muy importante. Y estamos en los últimos tiempos. Ezequiel nos habla mucho de estos últimos tiempos. Y vamos a ver en los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel algunos eventos proféticos que se están cumpliendo hoy en día, como por ejemplo la invasión de Rusia a Ucrania y otros eventos que vamos a estar viendo en nuestro próximo programa. Mientras tanto, que la bendición del Eterno sea sobre usted, su familia, su vida. Y no se olvide de una invitación que le hacemos en cada programa, de interesarse en estudiar en nuestra Universidad Teológica. Programas aprobados por el Departamento de Educación del Estado de la Florida, a través de los cuales a través de los cuales usted puede llegar al título de doctor en teología, estudiando la Biblia desde la cultura y el idioma hebreo. Comuníquese con nosotros, en la pantalla está la información para que usted pueda comunicarse y con todo gusto le vamos a dar la información para que usted pueda estudiar.
Bendiciones, shalom y hasta el próximo programa. Amén.